Acabadas las enseñanzas de su sermón, Jesús descendió del monte y mucha gente le seguía. Habían encontrado al Maestro con autoridad para enseñar y al Señor con poder para sanar y no estaban dispuestos a dejarlo ir. En el camino se acercó un leproso que se postró ante Jesús. Este leproso sabía que su única esperanza de sanar de esa horrible enfermedad era el poder de Jesús. El leproso dijo a Jesús: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. La duda no era si podría sanarlo, sino si querría hacerlo. En esa decisión se juntaban el poder milagroso y el amor milagroso. El poder contra las enfermedades y el amor por los enfermos. Y ambos eran necesarios para que se produjera el resultado deseado. No hay milagros sin amor, porque, como reza el dicho, no debemos infravalorar el poder del amor. En el siguiente milagro que registra Mateo, Jesús curó al siervo de un centurión romano que estaba postrado en su casa, paralítico y gravemente atormentado. Y aunque se trataba de un gentil, y como dijo el apóstol Pedro a otro centurión, en este caso a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. A pesar de esa actitud de los judíos con los gentiles, Jesús dijo al centurión: «Yo iré y le sanaré». Y el centurión le respondió: «Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará». Y Jesús dijo maravillado a todos: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Un gentil, como tantas veces leemos en las Escrituras, estaba dando ejemplo de una verdadera fe a los del pueblo de Dios. Y curó al enfermo a distancia. Lo mismo que hizo con el siervo del centurión podría haber hecho Jesús con el leproso, curándolo manteniendo las distancias, porque por su enfermedad se le consideraba inmundo. Pero Jesús dejó que se acercara y, más aún, como hemos leído, extendió su mano y le tocó para mostrar su poder y su amor por él. Y al instante la lepra desapareció y le dijo: «No se lo digas a nadie». Lo mismo hizo con la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. Leemos que Jesús, al entrar en la casa de Pedro, fue a ver a la enferma, la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Y al caer la noche, estando Jesús de pie a la puerta de la casa de Pedro, acudieron multitudes con sus enfermos. Y Jesús mostró su misericordia con todos ellos, sintiendo con gran empatía sus dolores y sus debilidades. Y con la palabra de su poder, los sanó a todos. Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, salió y entró con sus discípulos en una barca en el mar de Galilea. Y hubo una gran tormenta en el mar que amenazaba inundar y hundir la barca. Pero Jesús estaba tan agotado que dormía tranquilamente en medio de la tormenta. Y sus discípulos lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y Jesús les dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?».
Y leemos que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y todos se quedaron maravillados preguntándose: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El mar de Galilea está a 205 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, rodeado de altas montañas. Los vientos pueden soplar desde las montañas repentinamente y crear grandes tormentas que pongan en peligro la vida de los pescadores. Y eso es lo que pasó con la barca en la que estaban Jesús y sus discípulos. Jesús durmiendo y sus discípulos aterrorizados. A pesar de estar al lado de Jesús, cuyo poder habían visto actuar muchas veces, seguían con ese temor. Y cuando despertaron a su Señor para pedirle su ayuda, Jesús los reprendió por su falta de fe. Y eso nos pasa a nosotros también, que a pesar de haber sentido el poder de Dios en nuestras vidas, vivimos con temor, y el Señor nos tiene que reprender por nuestra falta de fe. Y cuando finalmente llegaron a la otra orilla del mar, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Y los demonios, al ver a Jesús, dieron testimonio de él diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Es sorprendente ver a los demonios dando testimonio de Jesús, contrastando con la falta de fe de sus discípulos cuando se enfrentaron a la tormenta en el mar de Galilea. Aunque Santiago, hablando de que la fe sin obras está muerta, dijo que también los demonios creen en Dios, pero tiemblan ante Él. Eso me recuerda el uso del infierno como arma disuasoria contra el pecado que yo sufrí en mis tiempos de estudiante en el colegio salesiano, ya citado en mis lecciones anteriores, en las que no era el amor a Dios la motivación para una vida virtuosa, sino el temor a Dios. Y como ese temor nos alejaba de Dios, el resultado era el opuesto al deseado, porque la debilidad espiritual que produce el alejamiento de Dios nos convierte en presa fácil de las tentaciones, y el instinto de supervivencia vuelve a muchos indiferentes a las enseñanzas del infierno como castigo y del cielo como premio. Y ese era el problema de la fe de los demonios, que su creencia en Dios les atormentaba porque sus obras hacían que su fe estuviera muerta. Marcos nos cuenta más tarde que Jesús fue a Capernaum, un pueblo situado al noroeste del mar de Galilea, y en este pueblo estaba la casa de Pedro, en la que vivía también Jesús. Y desde esa casa y esa ciudad organizaba Jesús su ministerio en Galilea. Y Jesús fue a la casa a descansar, pero cuando se supo que Jesús estaba en casa, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun en la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Y en estas circunstancias llegaron 4 hombres cargando una camilla con un paralítico, y como la cantidad de gente les impedía entrar por la puerta, subieron con una escalera al tejado de la casa y, haciendo un agujero, bajaron la camilla con unas cuerdas hasta el centro de la habitación en que estaba Jesús. Y en medio del asombro de los presentes por la escena que se mostró, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados están perdonados». Los 4 hombres habían traído al enfermo para que Jesús los curara físicamente, pero el Señor escogió primero lo más difícil, lo más importante, la curación espiritual, una curación que los presentes no podían ver ni valorar, pero los escribas y fariseos que estaban allí sentados
llenos de hostilidad contra Jesús, decían para sí: ¿por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, adivinando sus pensamientos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados están perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Y para que los escribas supieran que Jesús había recibido de su Padre potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si el perdón de los pecados era un milagro invisible, este segundo milagro sí podían verlo todos los presentes. Y podemos imaginar la escena solemne del paralítico levantándose, tomando su camilla, ahora sin la ayuda de nadie, y haciéndose paso entre todos que observaban asombrados aquella escena, glorificando a Dios por lo que acababan de presenciar, diciendo: nunca habíamos visto antes nada como esto. Después de este milagro, Jesús salió de entre las multitudes que llenaban la casa de Pedro tan pronto como le fue posible, y volvió a la orilla del mar para buscar algo de alivio y pasear para recibir algo de la fresca brisa en aquel paseo marítimo que tanto le agradaba. Pero ese alivio duró poco, porque la multitud otra vez empezó a acudir a Jesús, buscando sus enseñanzas. El amor de Jesús por ellos hizo que aceptara seguir entre ellos, siempre dispuesto a servir. Y ese deseo de servir a los demás hizo que se fijara en un publicano que estaba sentado cobrando los impuestos para Herodes Agripa. Los judíos aborrecían o menospreciaban a estos publicanos, a los que consideraban unos pecadores. Pero Jesús no tenía esa actitud y, libre de prejuicios, Jesús se dirigió a ese publicano y le dijo: «Sígueme». Ese odiado cobrador de impuestos se levantó de la mesa y siguió a Jesús. Su nombre era Leví, que se convertiría en uno de los apóstoles de Jesús con el nombre de Mateo. Qué gran pérdida para todos si Jesús, cegado por los prejuicios como los fariseos y saduceos, no se hubiera fijado en él. Y Mateo ofreció una gran fiesta en su casa que se llenó de publicanos y pecadores, mezclados con los escribas y fariseos que estaban en la fiesta para acusar a Jesús de comer y beber con publicanos y pecadores. Y Jesús dijo a escribas y fariseos que presumían de saber y ser más que los demás: los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y estos fariseos, ortodoxos en el cumplimiento estricto de la ley, chocaban con Jesús, que estaba más atento a las necesidades de las personas y al espíritu de la ley que a la letra de las normas y de las tradiciones creadas por los fariseos. Y este choque surgió cuando Jesús iba con sus discípulos por los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Y los fariseos estaban allí otra vez para decir que no era lícito hacerlo en el día de reposo. Y Jesús les dijo: el día de reposo se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y cuando Jesús entró en la sinagoga, encontró a un hombre que tenía seca una mano. Y los mismos fariseos que habían estado con Jesús en los sembrados y que no habían entendido nada de lo que Jesús acababa de enseñarles, estaban otra vez acechando para ver si curaba en día de reposo y tener así de qué acusarle. Y Jesús se preparó para darles otra lección.
mandando al enfermo que se pusiera de pie en medio de todos en la sinagoga, y preguntó con la esperanza de que entendieran de una vez el espíritu del día de reposo. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y ante el silencio de los fariseos, Jesús, enojado y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al enfermo: «Extiende tu mano». Y él la extendió y la mano quedó sana. Y en lugar de alegrarse de que el enfermo sanara, los fariseos se confabularon con los herodianos para destruir a Jesús. Y Jesús nuevamente se retiró al mar con sus discípulos, quizá buscando el aire puro y limpio que no encontró en la sinagoga. Y nuevamente le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. La fama de Jesús se había extendido y la multitud rodeaba a Jesús por todas partes cuando llegó a la orilla del mar. Y dice Marcos que como había sanado a muchos, todos los que tenían alguna enfermedad caían sobre él para tocarle, buscando la curación. De modo que la multitud casi lo aplastaba, queriendo tocarlo, y causaban mucha fatiga, pero Jesús no se alejaba de ellos, sino que se quedaba con las multitudes porque sabía que le necesitaban. Y eso a pesar de que la gente se agolpaba de tal manera que la aglomeración era tan grande que apenas podían reposar y comer tranquilos. Y nuevamente tenemos a los espíritus inmundos haciendo lo que no hacían los hipócritas fariseos y saduceos. Porque cuando esos espíritus inmundos vieron a Jesús, se postraron delante de él y daban voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús ya había dicho a sus discípulos que tuvieran preparada una barca por si la necesitaban, y cuando Jesús empezó a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de él tanta gente que tuvo que entrar en la barca para alejarse un poco de la orilla, y sentado en la barca les enseñaba. Y enseñaba usando parábolas que encontramos en el capítulo 4 de Marcos. Y ese interés de Jesús por las necesidades de los demás, llegando incluso a olvidarse de sí mismo, lo vemos en el milagro que hizo con la viuda de Naín, que Lucas registra en su Evangelio. La muerte del único hijo de una viuda era la mayor desgracia que podría concebirse, y los lamentos de esa viuda por la muerte de su único hijo eran el colmo del dolor humano. El tamaño de la multitud que formaba el cortejo fúnebre camino del cementerio era tan grande que mostraba el amor que sus vecinos sentían por aquella mujer en su desgracia. Y cuando el Señor vio a la dolorida y llorosa viuda, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Hermanos y hermanas, yo he sentido el amor de Dios por mí y por mi familia muchas veces, como estoy seguro de que lo habréis sentido vosotros también, su amor y su cariño. Y ese amor y ese cariño nos ayudan a enfrentar con ánimo esta vida con sus tristezas, sus angustias y sus incertidumbres. Y doy gracias a mi Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo,
por todos los sacrificios que han hecho y que hacen para salvarnos a todos sin excepción. Y les pido al Padre y al Hijo perdón por las veces que he sido desagradecido y no he mostrado con mis palabras y con mis hechos, mi profundo agradecimiento por su paciencia, misericordia y generosidad conmigo. Y pido que aumente nuestra fe, porque solo con nuestra fe en Él podemos salvarnos física y espiritualmente en este mundo y también en el venidero.